Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer, ya estamos aquí en Don Dinero. Y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de la perspectiva del horizonte para la economía en el 2022. Vamos a platicar acerca del cierre de este 2021. Definitivamente no ha sido un año sencillo para la economía mexicana, más allá de que vamos a crecer alrededor del 6%, pues digamos, el mercado sigue muy lento, la inflación se mantiene renuente a ceder y esto merma el poder de compra de las familias. La inversión tampoco repunta debido a un tema de confianza por las políticas públicas que se han implementado que no gustan muchas de ellas al sector privado. Así que bueno, pues vamos a ver cuál es el balance del 2021, vamos a ver cuál es el horizonte del 2022. Nos acompañará Carlos Serrano, él es el economista en jefe del BBVA México. Y bueno, como todas las semanas, nos acompañará Claudia Angélica Rodríguez. Y hoy vamos a platicar acerca de otro tema polémico en la iniciativa eléctrica constitucional que se está analizando en el Congreso. Se reserva para el Estado todo lo que tenga que ver con la extracción de litio. Y hay un espejismo en lo que tiene que ver con el litio. Hay pues información que no es muy correcta por parte del gobierno federal en cuanto a que somos ricos en litio. Me parece que es un tema más bien político. En realidad, los expertos estiman que el litio pues, es un recurso que está ahí en nuestro suelo, pero va a costar trabajo extraerlo y sobre todo si el Estado se hace cargo de la extracción, difícilmente podrán procesarlo y entonces lo que haya de litio, que no es mucho, pues será complicado el aprovecharlo. El litio es fundamental, sobre todo para las baterías eléctricas. Un tema interesante con Claudia Angélica Rodríguez. Lo invito a que se quede con nosotros. Bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Hoy vamos a platicar, le comentaba, acerca del litio. ¿Realmente México es una potencia en materia de litio? ¿Estamos a nivel comparativo de algunos países sudamericanos? ¿O realmente es una estrategia política, un estigma que se ha creado en torno a este tema que ya incluso se está reservando constitucionalmente? Bueno, vamos a platicar de este tema con Claudia Angélica Rodríguez, que ya está con nosotros. Claudia, como siempre, un verdadero placer. Adelante, como siempre, un gusto. Pues igualmente, Alberto, y a nuestros amigos, pues era un gusto estar aquí con ustedes. Y bien, si bien dices, Alberto, uno de los puntos controvertidos que ha surgido pues de las recientes reformas constitucionales que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso a principios de octubre, está este tema de la nacionalización de litio. Si bien, pues sí, el litio es un material muy codiciado, un mineral muy codiciado. ¿Por qué? Bueno, pues porque es ligero, porque es resistente y porque se puede reutilizar en varias ocasiones. De ahí que, bueno, se haya vuelto muy codiciado. Es en especial muy utilizado en el mundo de las nuevas tecnologías, con los celulares, por supuesto las computadoras y los autos eléctricos. Como bien decías, Alberto, se va a quintuplicar la demanda de litio debido al uso de los autos eléctricos que, bueno, cada día está más en boga. En un principio, el litio, como humanidad en el mundo, lo desperdiciamos y porque se encontraron grandes yacimientos, por ejemplo, en lo que llaman el triángulo entre Bolivia, Chile y Argentina. Hoy estamos en un proceso diferente en donde tenemos la tarea de recolectarlo. ¿Por qué? Pues bueno, porque como bien tú mencionabas, Alberto, no es nada barato extraerlo y tampoco somos tan ricos en este mineral. De ahí que se habla de un gran tesoro que posee México en el litio y que esto en sí pues puede resultar todo un espejismo. En el país existe litio en Sonora, en Chihuahua, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Michoacán y Oaxaca. Están en sedimento
en salmuera y principalmente en roca, que bueno, que si bien es de buena calidad, el proceso de extracción sería muy costoso. El proyecto que más está avanzado en nuestro país es Bacanora Litio. En México, pues comparado con, ya lo decíamos, con naciones como Chile o como Bolivia o como Serbia o Australia, pues resulta que la extracción de litio es muy pequeña, no somos realmente tan ricos como se habla. En la reforma prevista que se mandó en octubre, se busca que el litio sea de explotación exclusiva del Estado y solo se van a respetar aquellas concesiones que ya se estén explotando. Hay varios yacimientos pequeños y el de Bacanora, como ya lo hemos mencionado, donde hay inversionistas chinos, donde hay inversionistas ingleses y canadienses, es de los que está, digamos que más avanzado, pero se prevé que la explotación se presente realmente hasta 2025. Entonces, hay que esperar a ver qué realmente se aprueba en la reforma para ver si se van a afectar estos intereses, ¿no? Y el gobierno ha empujado a través de algunos medios, Claudia, pues el que México es rico. En la jornada, por ejemplo, en el periódico La Jornada se ha hecho cantidad de reportajes de la riqueza que implica el litio, pero yo he contrastado esa información con algunos especialistas de la industria y los especialistas de la industria dicen no es correcto. O sea, realmente, pues sí tenemos litio, hay estos yacimientos en esos estados que tú has mencionado, pero básicamente está en piedra y es costosa la extracción. O sea, no es un tema que va a ser fácil, hay que saberle, hay que invertirle. Yo no sé si el Estado tenga la vocación adecuada para realizar esas inversiones y para realizar los trabajos técnicos que se requieren, el expertise técnico que se requiere para extraerlo. Pero de eso a que somos millonarios y se ha hablado de un nuevo oro, un nuevo petróleo, que es el litio, nada que ver. Hay yacimientos, pero son yacimientos bastante acotados y pues vamos a ver, esto que dice el Colegio de Ingenieros, pues llama la atención, hay muchos minerales que también quedarían reservados y yo creo que, como lo dices, Claudia, es delicado, sobre todo para una industria que ha sido muy lastimada desde que empezó la administración. De hecho, no se han otorgado permisos a nuevas explotaciones petroleras. Todos los recursos que se hacen para ampliaciones han sido un viacrucis para las empresas y bueno, creo que así difícilmente las empresas mineras, los grandes actores mineros van a invertir. ¿Y qué va a pasar? Pues se van a ir a otras partes del mundo, ¿no? Sí, y nosotros nos vamos a quedar con nuestros tesoros enterrados, como ya ha ocurrido con el petróleo en grandes profundidades en el mar. Así es de que, bueno, vamos a estar muy pendientes a ver qué resulta de todo esto. Muchas gracias y por aquí estaremos la próxima semana. Bueno, pues muy interesante tu comentario, Claudia. Si me permiten, voy a un corte y regreso con la entrevista. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bueno, ya estamos con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México, y pues vamos a platicar con él acerca del escenario que se visualiza para el cierre del año y sobre todo, pues qué nos espera el 2022, ya está a la vuelta de la esquina, ya cuando llegamos a octubre, noviembre, la verdad es que pues ya sentimos que el año se nos acabó y ese es el caso. Y bueno, pues Carlos, como siempre, muchísimas gracias por la oportunidad. Al contrario, Alberto, gracias a ti por la invitación. Carlos, pues ¿cómo sientes que cierre el año? Comentábamos, bueno, 2021 no ha sido sencillo, pues está el tema del mercado interno que todavía está bastante,
estático, paralizado, conservador en su desempeño. Y comentábamos, las inversiones no han reputado, el tema de la inflación, pues ahí está renuente, sigue presente en nuestra vida y esto merma nuestro poder de compra. ¿Cómo ves el cierre del año, Carlos? Así es, Alberto. Lo que estamos viendo es que la recuperación que se venía dando en nuestro país después de la caída tan fuerte que tuvimos el año pasado, se ha estancado, ¿no? Ha perdido vigor. Esto lo pudimos corroborar con el dato del IGAE de agosto, que fue un dato negativo. Nosotros, además, Alberto, monitoreamos el consumo, tenemos un indicador de consumo que construimos con todas las transacciones que se dan en nuestras tarjetas de crédito y débito, que es un indicador que suele predecir muy bien los datos del INEGI y nos muestra una contracción en el tercer trimestre. Me parece, Alberto, que la economía se ha estancado fundamentalmente por dos factores. El primero, la tercera ola de contagios que nos golpeó fuerte en agosto y septiembre, que ha resultado en una ralentización del consumo. No ha habido más medidas, digamos, restrictivas por parte de las autoridades, pero las personas son más cautas y eso ha tenido esta ralentización del consumo. La segunda es que estamos viendo en el mundo una serie de cuellos de botella en los procesos de distribución de insumos en las cadenas de valor globales que obedecen a la pandemia, ¿no? Puertos, como sabemos, congestionados, transportes terrestres que les faltan conductores, embarcaciones también que no pueden ir a toda su capacidad. Todo esto está haciendo que las cadenas de valor globales estén también ralentizadas, estancadas, y eso está afectando la producción industrial de México. Con todo esto, lo que vemos nosotros, Alberto, pues es que la economía del país estará creciendo algo ligeramente por debajo del 6%, y esto habla de una recuperación incompleta, porque si tomamos en cuenta que el año pasado la contracción fue de 8,5%, lo que estamos viendo es que todavía no estamos en el nivel de PIB que teníamos antes de la pandemia. Uh-huh. Sí, ¿y cómo sientes el tema de las inversiones? Carlos, te lo pregunto porque pues está en el tintero, en el Congreso, la posibilidad de una reforma constitucional eléctrica que pues no ha gustado nada al sector privado, ha ahondado más la desconfianza, y siento yo que esto pues ayuda o no ayuda nada para la inversión. ¿Cómo sientes el ritmo de la inversión para el cierre del año? ¿Qué tan bueno, qué tan malo va a ser la inversión para la economía mexicana? Mira, Alberto, la inversión es el componente del PIB que más me preocupa a mí, no solamente por la caída que tuvo en la pandemia, sino porque la inversión en México ya caía desde antes. Cayó durante todo el 2019, en parte por algunas señales de incertidumbre que vienen desde las políticas públicas, de tal suerte que hoy estamos en un nivel de inversión 14% por debajo de lo que teníamos en enero de 2019. Entonces, aunque eventualmente recuperemos lo que se perdió en la pandemia, todavía estamos con niveles muy bajos y eso afecta la tasa de crecimiento hacia adelante. Si se aprueba la reforma al sector eléctrico que mencionas en los términos en que conocemos, me parece que sería un golpe muy grave para la inversión por distintas razones. La primera y más clara es una reforma que contiene un transitorio que establece que se van a cancelar contratos y permisos otorgados en el sector eléctrico. No hay nada peor para la percepción de Estado de Derecho de un país que cancelar contratos. Y me parece que si hubo alguna irregularidad en algún contrato, pues que se investigue. Pero si no, los contratos están para respetarse. Aunque no nos gusten los términos, Alberto, un contrato debe respetarse. En eso fundamentalmente radica el Estado de Derecho. Segunda razón es que es una reforma que va a privilegiar la energía más cara. Y eso significará que muchas empresas quizá miden a otros países porque va a ser menos competitivo producir con electricidad más cara. Tercera, privilegia electricidad más contaminante. Y hoy sabemos, Alberto, que hay muchas empresas en el mundo que ya tienen mandatos para producir con energías más limpias, fundamentalmente en la industria automotriz, de tal suerte que si se aprueba, pues también esto va a incidir en la inversión. Entonces, ya tenemos un panorama muy complicado con inversión.
si se llega a aprobar esta reforma en estos términos, me parece que será bastante peor. O sea, vamos a terminar el año con un escenario más complicado de dices bien, este componente tan preocupante del Producto Interno Bruto que es la inversión, ¿verdad? Y Así bueno, es. y falta ver, el tema de la inflación. Carlos, ¿qué estás viendo para el tema de la inflación? Mira, Alberto, la inflación está bastante más elevada a lo que estamos acostumbrados. En México hemos tenido promedios de alrededor de 3,5% en la última década y ahora tenemos la inflación ligeramente por encima de 6%. Me parece que lo que estamos viendo en México en términos de inflación es lo mismo que estamos viendo en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. Es inflación elevada debido a choques de oferta y cambios en precios relativos. En particular, todos estos cuellos de botella en las cadenas de suministro están afectando los precios de las mercancías y además tenemos problemas en precios energéticos. Entonces, me parece que es un tema que hay que monitorear, que hay que intentar diseñar políticas para reducirla, pero yo soy de los que piensa que no estamos viendo un problema estructural de inflación, que el año que viene, una vez que empiecen a resolverse estos problemas en las cadenas de suministro, veremos inflación más baja. Entonces, creo que hay que ser muy atentos a esta mayor inflación, pero yo no creo que estemos ante un riesgo de una espiral inflacionaria significativa. Creo que estamos viendo factores no estructurales y, repito, me parece que a partir del segundo trimestre del año que viene vamos a ver el comienzo de una reducción significativa en los niveles de inflación en nuestro país y también en el mundo. Perfecto, Carlos. Bueno, si me permiten, vamos a un corte y seguimos platicando con Carlos Serrano. Con todo gusto, Alberto. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bueno, estamos platicando con Carlos Serrano, él es el economista en jefe de BBVA México, y estamos platicando acerca del escenario de cierre del año, el tema del PIB, el tema de la inversión, el tema del consumo, el tema de la inflación. Y bueno, pues Carlos, ¿cuál sería el panorama para el 2022? ¿Qué estás viendo para el 2022? ¿Podríamos crecer a ese 4% tan optimista que se colocó en el paquete económico por parte de la Secretaría de Hacienda, o es demasiado pedir? Mira, Alberto, nuestro pronóstico es que la economía va a crecer 3.2. Me parece que este pronóstico superior al 4 es algo optimista, no es imposible, pero se antoja complicado, sobre todo si no se atienden estos problemas que comentábamos de la dinámica de la inversión. Ahora bien, independientemente si crecemos al 3 o al 4, Alberto, yo creo que hay que ser cautos porque estamos viendo tasas de crecimiento que parecieran altas, 6% este año, 3 o 4 el que viene, pero en realidad, si analizamos los niveles del PIB, considerando la caída tan significativa que tuvimos el año pasado, estamos hablando de una recuperación muy lenta e incompleta. Recién estaríamos alcanzando el nivel de PIB de pandemia el año que viene, pero estaríamos todavía muy lejos del nivel de PIB que tendríamos de haber seguido creciendo con la misma tendencia.
Por ejemplo, Estados Unidos ya en el verano del año que viene va a superar el nivel de PIB que tendría con la tendencia. Y si nos comparamos con otros países de la región, Alberto, la recuperación de México está entre las más lentas. Estamos Chile, Colombia, Brasil, Perú y Argentina, todos se han recuperado de manera más importante y más vigorosa que nosotros. Me parece que en parte obedece a que estos países tuvieron una respuesta fiscal que minimizó los daños de la pandemia, y también obedece a que, como sabemos, la pandemia tuvo un mucho mayor impacto en México que en muchas otras economías. En términos de muertes en exceso, como porcentaje de la población, estamos entre los peores países del mundo. Entonces, estos dos factores están haciendo que la recuperación de México esté siendo bastante más lenta. Ya no se diga que los países avanzados, pero que incluso, como te mencionaba, que países de latinoamericanos. Carlos, ¿y qué expectativa podríamos tener para la economía de los Estados Unidos? Y te lo pregunto porque pues es un motor para nuestra economía. Sabemos que el mercado interno, por esto que mencionas, la falta de estímulos fiscales y todo eso, pues ha tardado en recuperarse. Entonces, la economía de los Estados Unidos es fundamental para que pues haya una recuperación y sobre todo para que nos jale. ¿Qué tanto nos ayudará la economía de los Estados Unidos el próximo año, Carlos? Mira, creo que nos puede ayudar mucho. La economía de Estados Unidos es de las economías grandes en el mundo la que mejor se está recuperando de la pandemia, en parte por los enormes estímulos fiscales y monetarios que han utilizado, en parte por el muy avanzado ritmo de vacunación, de tal suerte que este año crecerá. Ellos no se cayeron tanto como nosotros, ellos cayeron 3,5% en el 20. Este año crecerán alrededor del 6% y el que viene alrededor de 4 y 7. Como te decía, Alberto, el año que viene la economía de Estados Unidos ya estará con un nivel de PIB más alto del que hubiesen tenido de no haber habido crisis y seguir creciendo al mismo ritmo. ¿Qué tan fuerte será la expansión hacia adelante? Creo que depende particularmente si se aprueba el plan de infraestructura de la administración Biden. Si se aprueba, creo que veremos incluso mayores crecimientos hacia adelante. Esto, desde luego, coincido contigo, es positivo para el sector exportador de México, pero no vamos a aprovechar del todo la gran oportunidad que nos representaría una economía de Estados Unidos creciendo tan fuerte. Deberíamos ser la economía del mundo que más se beneficiara de esto, pero si no se corrigen las señales de certidumbre a la inversión, pues no vamos a aprovechar esta oportunidad, tanto por lo fuerte que crece Estados Unidos, como también que tenemos una oportunidad muy importante, Alberto, porque lo que estamos viendo y vamos a ver con mucha seguridad los próximos años es que países en el este de Asia, en particular China, pero también Vietnam, también Taiwán, van a perder inversiones. Muchas empresas están decidiendo relocalizar sus cadenas de proveeduría más cerca del mercado de Estados Unidos. México debería ser el país del mundo que más debería beneficiarse y más debería captar estas inversiones, siempre y cuando se lancen buenas señales. Entonces, sí podríamos beneficiarnos mucho de esta recuperación de Estados Unidos, pero eso no va a ocurrir por acto de magia. Hay que hacer las tareas, y entre las tareas está lanzar señales de certidumbre para inversión, fortalecer el Estado de Derecho. Carlos, y hay otro factor que valdría la pena mencionar. El tema de las exportaciones manufactureras se ha visto lastimada en el cierre de este año, precisamente porque las exportaciones automotrices se han visto afectadas por estas afectaciones de las cadenas de suministro, el tema de los microprocesadores, los famosos chips. ¿Qué tanto tardará en restablecerse esas cadenas? ¿Qué tanto mejorará el suministro de chips? ¿Y qué tanto nos estará afectando el próximo año para nuestras exportaciones automotrices que son tan importantes para la industria, para las exportaciones manufactureras, Carlos? ¿Cómo no, Alberto? Mira, en efecto, la producción del sector automotriz se ha estancado y se ha estancado justamente por el factor que señalas, los problemas de distribución de insumos, los microchips en particular, pero en general todos los insumos. Y me parece que esto es algo con lo que vamos a convivir buena parte del año que viene. No creo tampoco que vaya a ser un factor permanente. Se están construyendo nuevas plantas de microchips. La demanda que fue tan fuerte por computadoras, tabletas, videojuegos, tenderá a estabilizarse, pero sí creo que se va a ver afectada la producción todo el año que viene. Yo señalaría aquí, Alberto, un factor que me parece más preocupante mirando al mediano y largo plazo, más estructural, y es que ya es muy claro que está habiendo una transición
en los países avanzados hacia los autos eléctricos. México tiene que adaptarse a este cambio, tenemos que producir más modelos eléctricos, porque de lo contrario, pues nuestro principal producto de exportación, como bien señala, va a poder empezar a decrecer a medida que haya menos preferencia por autos de combustión. Carlos, antes de que se nos termine el tiempo, ¿cuál sería la expectativa del tipo de cambio? ¿Podría modificarse el tipo de cambio si se aprueba la reforma eléctrica? ¿O cuál sería más o menos el derroteo del tipo de cambio para el 2022? Mira, para el 2022 nosotros estamos asumiendo una trayectoria de gradual depreciación. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver, y ya es inminente, es el retiro de estímulos monetarios por parte de la Fed, que va a comenzar en noviembre o en diciembre, y hacia fin del año que viene me parece que vamos a empezar a ver aumentos de tasas por parte de la Fed. Eso creo que va a tener un fortalecimiento del dólar frente a todas las monedas y por lo tanto una depreciación gradual del peso que creo que podría terminar algo más de 21 pesos por dólar el año que viene. Si se aprueba la reforma, me parece que veríamos depreciaciones más importantes, Alberto. Bueno, pues Carlos, creo que ahí tenemos un panorama bastante claro de lo que va a suceder el cierre del año, el horizonte del 2022. Hay mucho, podríamos seguir platicando con Carlos Serrano otra hora, pero pues no se puede, el tiempo es finito. Muchísimas gracias, Carlos, te agradezco mucho. El agradecido soy yo, Alberto, y un saludo al auditorio. Gracias. Un gran abrazo, y él es Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Amigos, nos vamos, gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.